Bueno, buenos días a todas, todos. Siguiendo con estas clases de enfermería del adulto mayor 1, vamos con la clase número 21 y seguimos con el tema cáncer. Vamos a ver en esta clase un poquito de causas, de signos y síntomas y de algunos mitos también, que se dicen sobre esta enfermedad. También dejé un tema para lo último, dentro de los signos y síntomas, que es el dolor, porque después vamos a ver ya en otra clase lo que es dolor, que es un tema muy importante. Bueno, como habíamos visto por ahí en la última clase, que era un poco mucho más técnica que esta, que las causas, el cáncer es ocasionado por cambios, o sea, mutaciones en el ADN dentro de las células. El ADN dentro de una célula vive en un gran número de genes individuales. Cada uno contiene un grupo de instrucciones que indica a la célula qué funciones realizar y cómo crecer y dividirse. Los errores en las instrucciones pueden hacer que la célula detenga su función normal y se convierta en una célula cancerosa. ¿Qué hacen las mutaciones genéticas? Y una mutación genética puede indicarle a una célula sana que permita un crecimiento acelerado. O sea, una mutación genética puede indicarle a una célula que crezca y se divida con mayor rapidez. Esta crea muchas células nuevas que tienen la misma mutación, o sea, que vienen a ser iguales que esa que mutó. Pueden hacer que no detenga el crecimiento descontrolado de las células, o sea, que las células normales saben cuándo detener el crecimiento para que haya la cantidad adecuada de cada tipo de célula. Eso lo vimos en la otra clase cuando vimos la cinética de la célula. Entonces las células cancerosas pierden esos controles, o sea, los genes supresores de tumores, que les indican cuándo detener el crecimiento. Una mutación en un gen supresor de tumor permite que las células cancerosas continúen creciendo y acumulándose. También permiten, o sea, que cometa errores al reparar errores en el ADN. Los genes de reparación del ADN buscan errores en el ADN de las células y hacen correcciones. Una mutación en un gen de reparación del ADN puede significar que no se corrijan otros errores, lo que provoca que las células se conviertan en cancerosas. Estas mutaciones son las más frecuentes que se encuentran en el cáncer, pero muchas otras mutaciones genéticas pueden contribuir a causar cáncer. ¿Qué causa las mutaciones genéticas? Y las mutaciones genéticas pueden ocurrir por diversas causas. Por ejemplo, una mutación genética de nacimiento. Es posible que se nazca con una mutación genética heredada de los padres. Este tipo de mutación representa un pequeño porcentaje de casos de cáncer. Mutaciones de genes que ocurren después del nacimiento. La mayoría de las mutaciones genéticas ocurren después del nacimiento y no son hereditarias. Diversos factores pueden ocasionar las mutaciones genéticas, entre ellos el tabaquismo, la radiación, o sea, cuando uno está expuesto a ciertas radiaciones, virus, químicos que producen cáncer, o sea, agentes cancerígenos, obesidad, hormonas, inflamación crónica y falta de ejercicio. Las mutaciones genéticas ocurren con frecuencia durante el crecimiento normal de células. Sin embargo, las células contienen un mecanismo que reconoce cuando ocurre un error y lo repara.
Ocasionalmente se pasa por alto un error, y esto podría ocasionar que una célula se convierta en cancerosa. ¿Cómo interactúan entre sí las mutaciones genéticas? Las mutaciones genéticas de nacimiento y las adquiridas a lo largo de la vida trabajan juntas para provocar cáncer. Por ejemplo, si se hereda una mutación genética que lo predisponga al cáncer, eso no implica con certeza que se padezca cáncer. En cambio, es posible que sean necesarias una o más mutaciones genéticas para desarrollar cáncer. Es posible que la mutación genética hereditaria haga a esa persona más propensa que otras personas a padecer cáncer cuando se exponga a determinadas sustancias que provocan cáncer. No queda claro cuántas mutaciones deben acumularse para que se conforme cáncer. Es probable que esto varíe entre los tipos de cáncer. Bueno, factores de riesgo. Acuérdense que esto es una enfermedad no transmisible. Y aunque los médicos tienen una idea de lo que puede aumentar el riesgo de cáncer en alguien, la mayoría de los casos de cáncer ocurren en personas que no tienen factores de riesgo conocidos. Los factores conocidos que aumentan el riesgo de cáncer comprenden los siguientes, o sea, los que nosotros conocemos. Hay muchísimos que son desconocidos. Por ejemplo, la edad. Estos son los conocidos. El cáncer puede tardar décadas en manifestarse. Es por eso que la mayoría de las personas con diagnóstico de cáncer tienen 65 años o más. Esto es por ahí lo que dice la literatura. Yo les voy a contar algo. En la experiencia profesional de uno, en los años, a mí me da que la mayoría de las personas con diagnóstico de cáncer, o sea, están entre los 58 y los 62 años. La mayoría. Pero tenemos infinidad de casos a cualquier edad. A cualquier edad. Pero la gran mayoría está entre los 58 y 62 años. O sea, en unas pequeñas estadísticas que uno va haciendo con su trabajo diario. Aunque es frecuente en los adultos mayores, el cáncer no es una enfermedad exclusivamente de adultos y puede diagnosticarse a cualquier edad. Bueno, nombré antes. Los hábitos. Se sabe que algunos estilos de vida aumentan el riesgo de cáncer. Fumar, beber más de una copa de bebida alcohólica por día, para mujeres de todas las edades y para los hombres mayores de 65. O 2 copas por día para los hombres menores de 65 años. Relativo. La exposición excesiva al sol o las quemaduras de sol frecuentes con ampollas, estar obeso, tener sexo sin protección, pueden contribuir a causar cáncer. Se pueden modificar estos hábitos para disminuir el riesgo de padecer cáncer, aunque algunos son más fáciles de cambiar que otros. Pero bueno, relativo, chicos, relativo. Los antecedentes familiares, solo una pequeña parte de los casos de cáncer se deben a un trastorno hereditario. Si el cáncer es frecuente en una familia, es posible que haya mutaciones que pasen de una generación a la siguiente. Un caso así debe ser candidato para análisis genéticos, a fin de determinar si tiene mutaciones hereditarias que pueden aumentar el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer. Se debe tener presente que una mutación genética hereditaria no necesariamente significa que tendrá cáncer. Los trastornos de salud. Algunos trastornos crónicos, como la colitis ulcerosa, pueden aumentar notablemente el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer. Hay que consultar al médico. Nosotros, en la promoción de la salud, debemos
animar al paciente a que consulte con su médico o explicarle sobre los riesgos que puede padecer. El entorno. Importante. Importante. Acuérdense, es el segundo de los metaparadigmas de enfermería, el entorno. Puede contener sustancias químicas perjudiciales que pueden aumentar el riesgo de cáncer. Aunque no fume, puede inhalar humo ambiental si está en un lugar donde la gente fuma o vive con un fumador. Un ejemplo. Las sustancias químicas del hogar o el lugar de trabajo, como el asbesto y la benzina, también se asocian con mayor riesgo de cáncer. Y ni hablemos por ahí de la contaminación ambiental, de todos los riesgos que trae las grandes emanaciones químicas que hay en el ambiente. Causas del cáncer. Bueno, ahora sí, vamos a ver un poquito lo que son mitos comunes e ideas falsas acerca del cáncer. Existen ciertas ideas generalizadas sobre cómo empieza y cómo se disemina el cáncer, aunque son erróneas desde el punto de vista científico, parecen tener sentido, especialmente cuando estas ideas están arraigadas en teorías anticuadas. El problema es que una idea falsa sobre el cáncer puede causar preocupaciones innecesarias e incluso complicar decisiones acertadas de prevención y tratamiento. Por eso es importante tener en cuenta estas cosas. Comentaremos la información científica más reciente sobre lo que es cierto y lo que es falso en relación con algunas ideas comunes sobre el cáncer. Mito, el primer mito, y creo que es el más popular de todos. ¿Es una sentencia de muerte tener cáncer? Y en los países desarrollados la probabilidad de morir por cáncer ha bajado en forma constante desde la década de 1990. En la actualidad, los índices de supervivencia a 5 años de algunos tipos de cáncer, como el de seno, próstata y tiroides, son 90% o mejor. El índice de supervivencia a 5 años de todos los cánceres combinados es actualmente cerca de 67%. Para obtener más información, bueno, se puede consultar el informe anual a la Nación sobre el estado del cáncer. Hay un informe anual que se va cómo se va resolviendo todo esto. Entonces podemos decir que no es una sentencia de muerte. Que sí puede haber una gran probabilidad, pero también, o sea, hay probabilidades en todos los ámbitos de la vida diaria. Sin embargo, es importante destacar que esos índices están basados en datos provenientes de un enorme número de personas. La cantidad de tiempo que un paciente con cáncer va a vivir y la posibilidad de que muera o no debido a la enfermedad depende de muchos factores, entre otros, la velocidad con que avanza el cáncer, cuánto se ha diseminado en el cuerpo, si existen tratamientos disponibles que sean eficaces y el estado de salud general de la persona. ¿Consumir azúcar hará que el cáncer empeore? No. Si bien los estudios de investigación han indicado que las células cancerosas consumen más azúcar, glucosa, que las células normales, ningún estudio ha demostrado que consumir azúcar hará que su cáncer empeore o que, si se deja de consumir azúcar, el cáncer disminuye o desaparece. No obstante, una alimentación con un alto contenido de azúcar puede tener como consecuencia un aumento excesivo de peso y la obesidad está asociada a un riesgo elevado de padecer varios tipos de cáncer. También acá yo puse acá que para obtener más información se puede consultar la hoja informativa sobre obesidad
y riesgo de cáncer. ¿Los edulcorantes artificiales causan cáncer? No. Los investigadores insisten sobre la seguridad de los edulcorantes artificiales, sustitutos del azúcar. Por ejemplo, sacarina, que es Sweet Low o Sweet Twin o Nectar Sweet. El ciclamato, el aspartamo, o sea, la cual el NutraSweet, el acesulfamo de potasio, el Sunet, el Sweet One, la sucralosa, el Splenda, y el neotame, y no han encontrado ninguna evidencia de que causen cáncer en seres humanos. Tanto estos edulcorantes artificiales, excepto el ciclamato, han sido aprobados por la Administración Nacional de Alimentos y Medicamentos para su comercialización, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, en Argentina también, que es ANMAT. Bueno, también lo mismo consultar la hoja informativa sobre edulcorantes artificiales. El cáncer es contagioso y realidad. O sea, no hay motivo para evitar a las personas con cáncer, o sea que no puedes contagiarte. No hay problema en tocar y pasar tiempo con una persona que tiene cáncer. De hecho, no hay mejor momento para brindarle tu apoyo. Aunque el cáncer en sí mismo no es contagioso, existen virus contagiosos que pueden producir cáncer. Los siguientes son ejemplos de virus que producen cáncer. El virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual que puede producir cáncer cervical, o sea, del cuello de útero, y otros tipos de cáncer, también cáncer de garganta. Si bien hay 98, creo que son, vamos a poner un número centenario, de versiones del virus del papiloma, solamente 3 o 4 son los que producen cáncer. De todas maneras, tampoco hay que jugar con esto, sino que debemos tener la información y la precaución necesaria ante esto. La hepatitis B o C, virus que se transmiten a través de las relaciones sexuales o del uso de agujas intravenosas infectadas, que pueden producir cáncer de hígado. Hoy se aplica la vacuna de hepatitis B al nacimiento de los bebés. Por suerte tenemos métodos de prevención. Procurar información sobre las maneras de protegerse sobre estos virus, bueno, procurar la información necesaria con el virus del papiloma, hacerse el Papa Nicolau las mujeres, está la vacuna controvertida o no, pero bueno, está la vacuna y tratar de que las relaciones sean seguras. O sea, no hay una seguridad 100%, pero promover el uso del preservativo. Es cierto que si se tiene una actitud positiva o negativa, esto determina el riesgo de cáncer o las posibilidades de recuperación. Y no, porque a la fecha no existe evidencia científica convincente que relacione la actitud de una persona con su riesgo de padecer cáncer o morir por la enfermedad. Cuando se padece cáncer es normal sentirse a veces triste, enojado o descorazonado, y otras veces optimista y animado. Es posible que las personas con una actitud positiva tengan más oportunidades de mantener relaciones sociales y estar más activas. Y la actividad física y el apoyo emocional pueden ayudar a hacer frente al cáncer. ¿Es posible que una cirugía para el cáncer o una biopsia de un tumor pueda causar que el cáncer se disemine al resto del cuerpo? Es un mito bastante importante y muy conocido esto. Y la probabilidad de que una operación haga que el cáncer se disemine a otras partes del cuerpo es extremadamente baja. Los cirujanos siguen procedimientos estándar y usan métodos especiales con varios pasos para prevenir que las células cancerosas se diseminen durante las biopsias o las operaciones quirúrgicas para extirpar los tumores.
Por ejemplo, si deben extirpar tejidos de más de un área del cuerpo, usan instrumentos quirúrgicos diferentes para cada sitio. Para obtener información, bueno, buscar en el cáncer en el cuerpo, recordar información sobre cáncer metastásico que vimos en la clase anterior. ¿Es cierto que el cáncer empeora si se lo expone al aire? No. La exposición al aire no hace que los tumores crezcan más rápido, ni causa que el cáncer se disemine a otras partes del cuerpo. Bueno, también ver lo que es la parte del cáncer metastásico. ¿Es cierto que los teléfonos celulares causan cáncer? No, según lo indican los mejores estudios realizados hasta el momento. El cáncer se produce por mutaciones genéticas y los teléfonos celulares emiten un tipo de energía de baja frecuencia que no hace daño a los genes. ¿Es cierto que los cables de alta tensión causan cáncer? No. Según lo indican los mejores estudios realizados hasta el momento, los cables de alta tensión emiten energía eléctrica y magnética. Las paredes y otros objetos bloquean o debilitan con facilidad la energía eléctrica emitida por los cables de alta tensión. La energía magnética emitida por estos cables es una forma de radiación pero de baja frecuencia que no causa daño a los genes. Bueno, para obtener más información, consultar sobre exposición a campos magnéticos y el cáncer, que bueno, no viene en tema de por ahí uno explayarse mucho en esto en estas clases. ¿Existe alguna hierba medicinal que pueda curar el cáncer? No. Si bien algunos estudios permiten suponer que los tratamientos alternativos o complementarios podrían ayudar a los pacientes a tolerar los efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer, como por ejemplo algunas hierbas medicinales, no existe ningún producto herbario que nos permita suponer que es eficaz para el tratamiento del cáncer. De hecho, algunas hierbas medicinales pueden ser perjudiciales cuando se consumen durante la quimioterapia o la radioterapia porque pueden interferir con el funcionamiento de estos tratamientos. Los pacientes con cáncer deben consultar a su doctor acerca de cualquier tipo de producto de medicina, complementaria y alternativa, que puedan estar usando, incluidas las vitaminas y los complementos de hierbas. Si alguien en la familia, o sea, en mi familia, tiene cáncer, ¿es posible que yo también vaya a tener cáncer? Y no necesariamente. El cáncer es causado por cambios dañinos, mutaciones en los genes, como vinimos viendo anteriormente. Solo cerca de 5 a 10% de los cánceres son causados por mutaciones dañinas que la persona hereda de sus padres. En familias con mutaciones heredadas que causan cáncer, varios mismos miembros de la familia suelen padecer del mismo tipo de cáncer. Estos cánceres se denominan cánceres familiares o hereditarios. El 90-95% restante de los cánceres son causados por mutaciones que le suceden a la persona durante la vida como consecuencia natural del envejecimiento y la exposición a factores ambientales como el humo, el tabaco, la radiación, etc. Estos cánceres se denominan cánceres no hereditarios o espontáneos. Si nadie en mi familia ha tenido cáncer, ¿significa que no tengo ningún riesgo? No. Según los datos más recientes, cerca del 38% de hombres y mujeres recibirán un diagnóstico de cáncer en algún momento de su vida. La mayoría de los cánceres son causados por cambios genéticos que suceden a través de la vida de la persona como consecuencia natural del envejecimiento y la exposición a factores ambientales, bueno, como ya vimos y nombramos infinidad de veces, como el humo, el tabaco y la radiación. Otros factores como el tipo de alimentos que consume, qué tanto de estos alimentos se come y si se practica o no ejercicio.
es posible que también influyan en el riesgo de padecer cáncer, o sea, una vida sedentaria. ¿El uso de tinturas para el cabello aumenta el riesgo de cáncer? No existe evidencia científica convincente que indique que el uso personal de tintes o tintas para teñir el cabello aumenta el riesgo de cáncer. Sin embargo, algunos estudios parecen indicar que los peluqueros y barberos que se exponen con regularidad a grandes cantidades de tintes para el cabello y otros productos químicos podrían tener un mayor riesgo de cáncer de vejiga. ¿Los antitranspirantes y los desodorantes pueden provocar cáncer de mama? Y de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer y con otras investigaciones, no hay evidencia concluyente que asocie el uso de antitranspirantes o desodorantes para axilas con el cáncer de mama. Algunos informes sugirieron que estos productos contienen sustancias perjudiciales como compuestos de aluminio y parabenos, que pueden absorberse a través de la piel o ingresar al cuerpo por los cortes que se producen al afeitarse. Sin embargo, aún no hay estudios clínicos que ofrezcan una respuesta definitiva a la pregunta de si estos productos causan cáncer de mama. La evidencia disponible hasta el momento sugiere que estos productos no provocan cáncer. Si aún a alguien lo inquieta que el antitranspirante o el desodorante para axila aumentan el riesgo de padecer cáncer, lo que aconsejamos es que elijan productos que no contengan sustancias químicas que a usted lo preocupen. Cocinar en recipientes o envoltorios plásticos en el horno de microondas transfiere a los alimentos sustancias perjudiciales que producen cáncer. Los recipientes y los envoltorios plásticos aptos para microondas son seguros para usar en el horno de microondas. Sin embargo, los recipientes que no están diseñados para usarse en hornos de microondas podrían derretirse y hacer que se derramen sustancias químicas en el alimento. Por lo tanto, se evita usar en el horno de microondas recipientes que no fueran pensados para ese uso, como potes de margarina, recipientes de comida comprada o de crema batida. Verificar que los recipientes que se usen en el horno de microondas estén etiquetados como aptos para microondas. Bueno, vimos un poquito esto de lo que son mitos y hay algunos más si uno se pone a buscar o en el cancionero popular, digo yo, existen muchísimos mitos. Pero bueno, creo que estos eran los más conocidos y principales. Pasemos ahora a lo que son signos y síntomas. Los signos y síntomas causados por el cáncer varían según la parte del cuerpo afectada. Algunos signos y síntomas generales asociados con el cáncer, pero no específicos de esta enfermedad, son fatiga. En las personas con cáncer la fatiga tiene muchas causas, pero a menudo puede controlarse. La fatiga relacionada con los tratamientos de quimioterapia o radioterapia es frecuente, pero por lo general es temporaria. Dificultad para respirar. El cáncer o el tratamiento oncológico pueden causar una sensación de falta de aire. Es posible aliviar esta sensación con tratamientos. Náuseas. Ciertos tipos de cáncer y tratamientos oncológicos pueden causar náuseas. A veces el médico puede predecir si es probable que el tratamiento cause náuseas. Los medicamentos y otros tratamientos pueden ayudar a prevenir o disminuir las náuseas. Importante esto, generalmente en lo que es cuidados paliativos, un tema de tratamiento importante, las náuseas. La diarrea o el estreñimiento, el cáncer y el tratamiento oncológico pueden afectar los intestinos y causar diarrea o estreñimiento. Bueno, y acá la radioterapia muchas veces produce diarrea, o sea, diarrea.
Y el estreñimiento generalmente está producido por el uso de analgésicos opiáceos. Se pasa muchísimas veces por alto. Yo entiendo que sí, que la desesperación del paciente, el médico lo primero que hace es calmarle el dolor y le da algo, pero también hay que hablar, indicar que con ese medicamento, por ejemplo los opiáceos, se va a producir un estreñimiento, o sea que hay que acompañarlo con el uso de un laxante, por ejemplo un laxante de contacto, como es el lactulón. Pero bueno, tener siempre presente esto, la diarrea o el estreñimiento, signos y síntomas muy típicos en los pacientes oncológicos. Adelgazamiento. El cáncer y el tratamiento oncológico pueden provocar adelgazamiento. El cáncer les quita alimento a las células normales y las priva de nutrientes. Por lo general, esto no se ve afectado por la cantidad de calorías o el tipo de comida que se ingiere, y es difícil de tratar. En la mayoría de los casos, la nutrición artificial mediante tubos en el estómago o una vena no ayuda a mejorar el adelgazamiento. Cambios químicos en el cuerpo. Importante también. El cáncer puede desestabilizar el equilibrio químico normal del cuerpo y aumentar el riesgo de complicaciones graves. Los signos y síntomas de los desequilibrios químicos pueden comprender sed excesiva, orinar con frecuencia, estreñimiento y desorientación. Problemas cerebrales y del sistema nervioso. El cáncer puede hacer presión sobre nervios cercanos y causar dolor y pérdida de las funciones de una parte del cuerpo. El cáncer que afecta al cerebro puede causar dolores de cabeza y signos y síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular, como debilidad de un lado del cuerpo. Reacciones inusuales del sistema inmunitario al cáncer. En algunos casos, el sistema inmunitario del cuerpo puede reaccionar a la presencia de cáncer atacando células sanas. Estas reacciones muy poco frecuentes, llamadas síndrome paraneoplásico, pueden dar lugar a una variedad de signos y síntomas como dificultad para caminar y convulsiones. Cáncer que se propaga. A medida que el cáncer progresa, se puede propagar, o sea, hacer metástasis a otras partes del cuerpo. La propagación del cáncer depende mucho de qué tipo de cáncer sea. Cáncer que regresa. Quienes sobreviven al cáncer tienen un riesgo de recurrencia. Algunos tipos de cáncer son más propensos a recurrir que otros. Siempre debemos indicar al paciente que se converse con el médico sobre lo que se puede hacer para reducir el riesgo de recurrencia del cáncer. Es posible que el médico diseñe un plan de atención de seguimiento para después del tratamiento. Este plan puede consistir en exploraciones y exámenes periódicos durante los meses y años posteriores al tratamiento a fin de detectar la recurrencia del cáncer. Bueno, y les dije que había dejado para el último dolor. El dolor puede ser causado por el cáncer o por el tratamiento oncológico, aunque no todos los tipos de cáncer son dolorosos. Los medicamentos y otros enfoques pueden tratar con efectividad el dolor relacionado con el cáncer. Y esto lo vamos a ver en la próxima clase, que vamos a hablar todo sobre lo que es dolor. Bueno, prevención en cáncer. Acuérdense que nosotros teníamos 3 niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Y como esta es una enfermedad no transmisible, acuérdense que es la segunda en causa de muertes. La primera eran las enfermedades cardiovasculares, la segunda es esta, el cáncer. Y no existe una manera cierta para prevenir el cáncer. Sin embargo, los médicos identificaron diversos modos
para reducir el riesgo de cáncer como los siguientes. Dejar de fumar. Si fuma, dejar de hacerlo. Si no fuma, y que no empiece a hacerlo ahora. Fumar está relacionado con distintos tipos de cáncer, no únicamente con el cáncer de pulmón. Suspenderlo ahora y reducirá el riesgo de padecer cáncer en el futuro. Evitar la exposición excesiva al sol. Y bueno, creo que con esto se ha trabajado mucho en publicidad durante estos últimos años. Los rayos ultravioletas, perjudiciales del sol, pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de piel. Por ello se debe limitar la exposición al sol, quedándose en la sombra, usando ropa de protección y colocándose protector solar. Seguir una dieta saludable, elegir una dieta rica en frutas y vegetales, seleccionar cereales integrales y proteínas magras. Siempre escuché hablar a un médico, no sé si lo conocen ustedes, el doctor González de Peguajón, gastroenterólogo bastante conocido, que siempre decía que, hay un crecimiento importante de los cánceres colorectales y él los ve todo asociado con la comida, o sea, con la dieta que hemos adquirido en estas últimas décadas de existencia. Hacer ejercicio la mayoría de los días de la semana. El ejercicio regular está relacionado con un bajo riesgo de cáncer. Intentar hacer por lo menos 30 minutos de ejercicios la mayoría de los días de la semana. Si no se ha realizado estos ejercicios con frecuencia, debemos comenzar despacio y trabajar de a poco hasta llegar a los 30 minutos o más. No enloquecer y querer hacer todo en un día, porque después se produce una fatiga muscular que termina complicando las cosas. Mantener un peso saludable, tener sobrepeso u obesidad, incrementa el riesgo de padecer cáncer. Trabajar para lograr un peso saludable y para mantenerlo a través de una combinación de dieta saludable y de ejercicio regular. En caso de que se elija beber alcohol, hacerlo con moderación. Si se decide beber alcohol, limitarlo a un vaso por día, si es una mujer de cualquier edad o un varón mayor de 65 años, o 2 vasos por día si es un varón menor de 65 años. Y con esto vamos finalizando. Programa de análisis para la detección de cáncer. Hablar siempre con el médico acerca de qué tipo de análisis para la detección de cáncer para cada uno en función de sus factores de riesgo. Y consultar al médico sobre las vacunas, sobre lo que hablamos por allá en algunos factores de riesgo que eran los virus. Algunos virus aumentan el riesgo de padecer cáncer. Las vacunas pueden ayudar a prevenir esos virus. Incluso la hepatitis B, que aumenta el riesgo de cáncer de hígado. Y el virus del papiloma humano, el VPH o el HPV, como quieran llamarlo, que aumenta el riesgo de cáncer de útero y de otros tipos de cáncer. Consultar con el médico si las vacunas contra estos virus son adecuadas para cada paciente en general. Bueno, como actividad para las dos comisiones iguales, qué hacen las mutaciones genéticas, cómo interactúan entre sí las mutaciones genéticas, nombre y describa. Por favor, describa 2 factores de riesgo para contraer cáncer. Describa 2 mitos sobre el cáncer. Lo que a usted más le guste o conozca, descríbalos, cuente cómo son, cuáles son. Y describa 3 medidas de prevención contra el cáncer, que es ahora lo último que vimos. Bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención.